como cada vez que nos reunimos empezamos a poner en orden nuestros pensamientos y nuestra mente y nuestro entendimiento, ¿no? Para ser conformados a la voluntad de Dios. Hoy día vamos a hacer unas correcciones, ¿no? Acerca de ciertas cosas que pueden estar en nosotros, acerca de la prioridad y el orden que tiene toda persona que es creyente, que ha venido a Cristo Jesús en arrepentimiento, respecto a su responsabilidad con los demás, ¿no? Lamentablemente vivimos un tiempo donde muchas personas que pues de alguna forma están buscando a Dios, llegan a iglesias, llegan a congregaciones, denominaciones, donde les hacen creer que ellos tienen un gran llamado, tienen un gran ministerio por delante, tienen que ir a las naciones a predicar, tienen que ir a predicar a países, a lugares, ciudades, a hacer grandes obras para Dios, porque Dios les ha llamado una gran obra, dicen muchos, y de esa forma están engañando su mente y envaneciéndolos, haciéndoles creer lo que no son, haciéndoles presumir de algo que es mentira, que no es verdad. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, lo primero que tiene que entender es la prioridad y el orden para lo cual ha sido llamado y dónde debe desempeñar y empezar a hacer la obra de Dios y con quién. No conforme a sus deseos o a su opinión o a su pensamiento natural, no según el mundo, no según lo que algún líder religioso le puede decir. Dios te ha llamado para que hagas una gran obra, para que seas un gran siervo y prediques a las naciones y vayas y hagas todas estas cosas. Y de esa manera muchos tienen la mente perturbada haciendo cosas para el cual Dios no lo ha llamado y dejan el orden que Dios ha establecido, se apartan de la voluntad de Dios y de esta manera algunos son desviados incluso a pervertirse de tal manera que ya terminan en la apostasía y ser falsos profetas, falsos siervos de Dios, y en vez de hacer la obra de Dios están haciendo la obra del diablo. Entonces hoy día vamos a ver cuál es la prioridad del creyente y dónde debe desempeñar primeramente, ¿no?, la obra de Dios. Y si no es conforme a esto, vamos a ver que esta persona está en un estado peor que un incrédulo porque no ha entendido la voluntad de Dios. ¿Qué será ser peor que un incrédulo? Los incrédulos que dice, ¿no?, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, ¿no?, los abominables, los incrédulos, dice, tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre. Pero hay un tipo de personas que es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Y vamos a ver que esta persona que es peor que un incrédulo puede estar en la misma iglesia, en la misma congregación, ¿no? Pero por eso es que es necesario que de inicio y de comienzo en el caminar del Señor tenemos que entender y explicar cuál es el propósito de Dios para no desviarse y no hacer las cosas conforme al engaño que puede estar operando Satanás, el mundo o la carne, sino conforme a Dios mismo. Vamos a 1 Timoteo 5, versículo 8, y vamos a ver en este versículo varios aspectos, ¿no?, de lo que es la prioridad de hacer la obra de Dios y dónde, ¿no?, dónde hacer la obra de Dios, ¿no?, para desechar todo pensamiento, desechar toda forma de engaño que han puesto en la mente de muchas personas según el sistema religioso al cual llegan, ¿no?, donde le dicen, Dios te ha llamado a una gran obra, a un gran apostolado, a un gran ministerio, ¿no?, y Dios me dice que te va a enviar a lugares, naciones y cosas así, pero que sin embargo no es verdad. Ninguna persona llega así. Debería venir así al Señor con esa perspectiva equivocada y errada, con ese principio pervertido, porque es un camino
abierto a la apostasía mismo. Vamos a 1 Timoteo 5, versículo 8, dice, porque si alguno, dice, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira lo que dice este versículo. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué entendemos por esto? Hay una prioridad de que toda persona, está hablando acá Pablo a creyentes de una congregación, les está exhortando y advirtiendo que si hay alguna persona que dice ser cristiano, que dice ser creyente, pero no provee para los suyos, ¿no? Y mayormente para los de su casa, es alguien que ha negado la fe, y no solamente ha negado la fe, sino ese negar la fe quiere decir que en un tiempo estaba caminando y andando, parece, en la fe, pero al no querer hacer estas cosas, dice, es como un apóstata, y es peor que un incrédulo. Y vamos a ver por qué, ¿no? Nosotros vamos a entender que una de las características de un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, cuando viene al Señor, es que esta persona tiene que asumir una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Obviamente que la primera obra que Dios hace en el corazón de esta persona es que esta persona es ser salvado de su condición de pecado, ¿no? Es ser justificado, ¿no? Delante de Dios por la obra de Jesucristo, es perdonado de sus pecados, es quitado la ira de Dios de encima de ellos por causa de haber creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces esta persona, habíamos dicho la semana pasada, al ser libre ahora de la ley del pecado que lo condenaba, de la ley que era contraria a él, esta persona en su libertad ahora va a buscar y va a desear que los suyos, su familia, también deban conocer y van a conocer la gracia y la misericordia de Dios. Voy a explicar de esta manera. A mí me han preguntado muchas veces y me han dicho, hermano, ¿cómo sé que yo tengo un llamado para el servicio a Dios? Muchas personas me han preguntado, ¿cómo sé que yo sé que tengo un llamado para el servicio de Dios respecto al ministerio, ya sea en la iglesia, ya sea en la predicación? Mi esposa mismo me preguntó hace casi ya como 2 años, me dijo, ¿cómo sé que yo tengo el llamado? Y yo lo primero que digo es esto: si tú en tu casa provees para los tuyos, si tú en tu casa eres responsable con los tuyos para la enseñanza, la predicación, el testimonio, la provisión de los tuyos, y has cumplido cabalmente como Dios dice en su palabra, entonces podrás estar pensando en que Dios te está llamando para que tú también sirvas ya como alguien que puede predicar, que puede enseñar, que puede dar testimonio de Dios en los demás. Si no es así, entonces no te engañes, no te engañes. Vamos a ver que siempre esta prueba debe ser hecho en todos los creyentes respecto a lo siguiente, ¿no? Dice, ¿no? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Algunos pueden decir, hermanos, aquí lo que se está refiriendo es a una provisión de las cosas materiales, ¿no? Se está refiriendo a proveer alimento, comodidad, necesidades de la familia. Pero hermanos, veamos lo que dice, si alguno no provee a los suyos, ¿no? Vamos al versículo 4, dice, ¿no? Si alguna viuda tiene hijos o nietos, responsabilidad para los hijos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. ¿Qué significa ser piadosos para con su propia familia? Piadosos, misericordiosos,
¿Cómo puedes tú ser piadoso y misericordioso con los de afuera, con las personas que no conoces de la calle, incluso en la congregación, personas que tú no vives con ellos, tú no los conoces, recién vas a conocerlo y vas a convivir con ellos en la comunión? ¿Cómo puedes ser piadosos con ellos y con los de la calle si no eres piadoso con los de tu casa? Ese pensamiento tiene que estar en la mente de cada cristiano. ¿Cómo puedo ser piadoso, misericordioso, compasivo con los que están fuera de mi casa, con los que están fuera de mi hogar, de mi familia, si primero no soy piadoso con ellos? ¿Cómo puedo tener misericordia y predicarle en el amor de Cristo a las personas en las calles, en la congregación, si en mi casa no soy piadoso y misericordioso y compasivo con los de mi casa? ¿Cómo puedo? Es incongruente, es hipocresía. Por eso bien claramente dice, primero aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. Prioridad, aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. Si no eres piadoso, si no tienes misericordia, si no tienes compasión, si no estás dedicando tu tiempo para con lo de tu familia, para proveer su necesidad, tanto material, pero principalmente el pan de vida que vino del cielo, que es Cristo Jesús, y el agua de vida, y la misericordia de Dios que es por medio del Evangelio, si no tienes piedad por ellos, ¿cómo vas a ser piadoso con las personas que están fuera de tu casa? No se puede, es incongruente, es contrario a lo que Dios está diciendo en su palabra. Dice bien claramente, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Dios no te está enviando a predicar a lugares, a calles, a plazas, a países. Dios no está enviando eso a los creyentes. Primero dice, aprendan a ser piadosos con su propia familia. ¿Quieres agradar a Dios? En primer lugar, ¿Dios quiere que todos los hombres sean salvos o no? Sí. ¿Es bueno y agradable delante de Dios? Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. ¿No? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Verdad? Dios quiere que oremos, hagamos rogativas por todos los hombres, pero prioritariamente, primeramente, ¿a quiénes? A mi familia, a los de mi casa. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero principalmente, ¿quiénes? Los de mi casa, los de mi familia, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otra vez volvemos al capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y cuando se está refiriendo a los suyos, se está refiriendo a los cercanos. Mira, cuando refiere a los suyos, podría ser el círculo más próximo de una persona, ¿no? Parientes, amigos, vecinos, pero mira lo que dice, mayormente para los de su casa, mayormente para los de su casa. ¿Por qué dirá mayormente? Principalmente, ¿no? ¿Qué significa mayormente? Es verdad que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, amén. Es verdad que Dios no quiere que ninguno se pierda, es verdad, amén. Ahora la pregunta es, los suyos, ¿quiénes son los míos? A mí Dios no me va a pedir
cuentas por los que están en China, los que están en Japón, los que están en otras provincias, en otros lugares. Primero Dios dice, primeramente debo yo aprender a ser piadoso con mi propia familia. Primeramente con los míos, los más próximos a mí. Después de esto, vamos a ver ya cómo es que Dios tiene un orden para su obra. El problema es que en este tiempo han engañado a mucho a las personas, haciéndoles creer que tienen un gran llamado para que hagan cosas fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de los suyos. Y eso es el principio de una apostasía. Ese es el principio de apostasía. Ahorita vamos a ver por qué. Porque estas personas que están haciendo esas cosas, dice, y no toman en cuenta esto, son peor que los incrédulos. Peor, mira, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dirá mayormente? Es verdad que Dios quiere que los más cercanos a nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de la predicación, conozcan el Evangelio. Pero dice mayormente, principalmente los de mi casa. Es como dice en el capítulo 4, ¿no? Versículo 10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Dios es Salvador de todos los hombres? Pero mayormente, principalmente, ¿de quién? De los que creen. Dios quiere que los que estén cercanos a mí lo conozcan, pero mayormente, ¿quiénes? Dios quiere que todo el mundo lo conozca, pero ¿quiénes mayormente? Los de mi casa, mi familia. De ahí va a partir el testimonio. Mira lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿no? Para los de su casa, ¿no? Primero los suyos, ¿no? Vamos a ver que esto no es algo nuevo que Pablo está enseñando, hermanos. No es nada nuevo. Vamos a ver el caso del endemoniado de Gadara, ¿no? Es un hombre que vivía totalmente perdido, ¿no? Lleno de demonios y una vida triste y miserable. Todos nosotros vivimos una vida triste y miserable de pecado, ¿no? Amén. Y capítulo 5, ¿no? Perdón. Marcos capítulo 5. ¿No? Sí, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 18 al 20, dice, ¿no? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿no? Obviamente él se fue a los suyos y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque este hombre estaba manifestando lo que Dios había hecho y no solamente eso, sino que estaba haciendo lo que Cristo le había dicho, vaya a los tuyos, vaya a tu casa y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Anuncia las virtudes, testifica, glorifica al Señor, ¿no? Lo mismo que la mujer samaritana, ¿no? En San Juan capítulo 4 vemos, ¿no? San Juan capítulo 4, versículo 28 al 30, ¿no? San Juan capítulo 4, versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué ciudad era? Era su ciudad de ella. Los samaritanos. ¿No? Entonces, versículo 40 hasta el 42, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Otra vez, 1 Timoteo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, ¿no? Y mayormente para los de su casa, ¿no? Mayormente para los de su casa, ¿no? ¿Dónde entonces es primero? En mi casa. ¿Dónde entonces principalmente debo yo testificar? En mi casa. No estoy dejando de lado lo que dice en el contexto acá, que hay que proveer lo que se puede necesitar mis familiares y mis parientes. En lo que es cuestión material, mi responsabilidad de proveerlo. No estoy diciendo eso. Eso, pero principalmente, mayormente, el Evangelio, la palabra de Dios, el testimonio de Cristo Jesús. ¿No? Dice muy claramente, si alguno no provee para los suyos. Pero ¿qué es lo que le impide a esta persona a proveer para los suyos? Hay personas, pueden ser muchas cosas. Una vez una persona me dijo, yo no puedo predicar por acá, por mi casa, por mi barrio, porque por acá me conocen. Sí, pues, te han conocido así y te siguen conociendo así, es que en ti no ha habido ningún arrepentimiento, una transformación. Eso impide predicar. ¿No? Puede ser hipocresía en su corazón. ¿No? Pero vamos a ver después por qué estas personas no pueden. ¿No? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿No? ¿Qué dice entonces en el versículo 4? Aprendan, dice, ¿no? Primero a ser piadosos para con su propia familia. Con su propia familia. ¿No? Si no es así, si no tiene ese deseo en su corazón de ser piadoso con su familia, dice, ¿no? Ha negado la fe. ¿Por qué, hermanos, habrá negado la fe? Porque estaría contradiciendo, hermanos, a lo que Cristo enseñó. Está contradiciendo a lo que los apóstoles enseñaron. ¿Cómo era el principio de Cristo? ¿Cómo es que Cristo enseñaba? ¿A dónde tenían que ir primero los apóstoles a predicar, hermanos? ¿No? ¿A dónde? Mateo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una orden, ¿no? Es una orden. Luego en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene un orden. Tiene un orden establecido por Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué será necesario que una persona primero tenga que proveer para los suyos y mayormente para los de su casa?
¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios te ha puesto para que manifiestes su gloria. Y es el lugar donde Pablo dice, vas a trabajar y sufrir oprobio, para que tú esperes en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, mayormente los de tu casa, los de los tuyos. Si no quieres sufrir en tu casa, si no quieres sufrir oprobio y trabajar en tu casa, no estás aprobado para que vayas a ningún lugar. No estás aprobado, te engañas a ti mismo. No vas a poder salir a predicar, al menos no en la voluntad de Dios. Al menos no conforme a lo que Dios ha establecido. Al menos no según la verdad y la justicia que Dios ha dicho, establecido. Sino lo harás conforme a tu deseo, tu propósito, según tu carne. Y acarrearás vituperio para ti mismo, pero no por la causa de Cristo, sino por tu propio deseo. ¿Por qué Dios ha establecido eso, no? Porque si una persona dice, no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. ¿Qué significa que ha negado la fe? ¿Qué significa, hermano? Vamos a ver que la misma naturaleza, hermanos, vamos a hablar de personas incrédulas. La misma naturaleza y el amor fraternal y filial de una persona dice que debemos amarnos entre familiares. Debemos amarnos entre familia. Y ese es el propósito de Dios, que las personas sean una familia, para que siempre ese amor que estuvo en el corazón era para desear el bien del otro, que es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo en primer lugar? La persona más cercana a mí, quien quiera que sea. En este caso, la que está más cercana, con el cual yo vivo, con el cual convivo, en la casa donde yo vivo, con los cuales comparto, es mi prójimo. Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. ¿Y cómo es que tú puedes amar como a ti mismo? Si Dios me ha mostrado misericordia, si Dios ha tenido compasión de mí, si Dios ha mostrado en mí su perdón y me ha transformado, entonces yo podré decir, como el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 9, lo siguiente, en el versículo 2 y 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En el versículo 39 del capítulo 8 dice muy claramente el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, yo estoy seguro que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero este amor de Dios en Cristo Jesús se manifiesta de tal forma que tengo profunda tristeza y continuo dolor en mi corazón por mis parientes, que incluso yo deseara ser separado de Cristo por amor a ellos. ¿Tienes esa tristeza por tu familia? ¿Tienes esa aflicción por tu casa, por tu familia, por los tuyos? ¿O estás pensando en hacer cosas que Dios no te ha mandado que hagas? Muy claramente está acá diciendo Pablo que estoy seguro que nada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en el versículo 2 y 3 dice el capítulo 9 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según la carne. Y una persona que no tiene ese sentir de Pablo, una persona que no tiene el sentir de Cristo Jesús, que al ver a Jerusalén, que a lo suyo vino y los suyos no recibieron, derramaba lágrimas de sus ojos y decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste. Una persona que dice creer en el Señor, pero en su casa, donde él vive, tiene parientes, familiares, padre, madre, hermanos, quien sea que está cercano, no tiene ese sentir, dice que esta persona ha negado la fe. Ha negado la fe. Está negando
el testimonio del Espíritu Santo, como dice Pablo, verdad digo y no miento, y el Espíritu Santo me da testimonio, dice. Está negando el testimonio de Cristo y está negando el testimonio de los apóstoles. Parece simple, pero esa es la gran realidad. Una persona que no tiene ese sentir por los suyos, no solamente está negando el testimonio del Espíritu Santo, de Cristo, del Padre y de los apóstoles, sino lo peor de todo. ¿Sabes por qué es peor que un incrédulo? Porque está negando la misma naturaleza misma. La naturaleza misma dicta que debemos amar a nuestros familiares. Debemos amar a los que están cercanos a nosotros y procurar su bien. Pero mira lo que ocurre en estas personas que dicen creer en el Señor, dicen creer en Cristo Jesús, dicen tener fe, dicen haber sido salvos, pero no quieren proveer para los suyos, no quieren proveer la palabra de Dios y sobre todo, hermanos, no sufren por causa de ellos que están en su pecado y en esa condición separados de Dios. Hermanos, vamos a ver que esto habla de un corazón entenebrecido, de un corazón demasiado endurecido, hermanos, que habla peor que incredulidad. Vamos a ver que esta es una condición que Dios condena. Por ejemplo, en esta falta se llama de afecto natural, hermanos. Falta de afecto natural. ¿Qué es afecto natural, hermano? Lo que naturalmente las personas pueden... Muchas personas... Mira lo que han hecho en este tiempo, hermano. ¿Cómo pueden haber pastores, hombres de Dios, entre comillas, supuestamente, incentivando a las personas a hacer cosas fuera de su casa, en las congregaciones, en las calles, haciendo ministerios, activismo por todo lado, y no les están contradiciendo el afecto natural que debería haber ellos, el amor por su familia primero, el amor por su casa primero? ¿De dónde han sacado eso, hermano? Eso es demoníaco, satánico. Dios condena esa actitud, hermanos, del pueblo de Edom, que era descendiente de Saúl. Vamos a ver cómo es que Dios condena en Amós 1:11. Vamos a ver. Amós, capítulo 1. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Por qué dice? ¿Por qué Dios dice aborreció a este pueblo de Edom, a este pueblo descendiente de Saúl? De Esaú. ¿Por qué? Porque había violado el afecto natural. Debía amar a su hermano. Era su pariente, su hermano. Debía procurar lo mejor, el bien para él. ¿Por qué no podré servir en mi casa? ¿Por qué no podré predicar en mi casa? Muchas excusas. No, ya les he predicado 1, 2, 3 veces y no hacen caso. Son rebeldes. Algunos incluso han llegado a decir, posiblemente no sean predestinados y elegidos. Engaño del diablo. No es así. No es así. Si alguno no provee para los de su casa, primeramente, para los suyos, los de su casa, ha negado la fe. Esta falta de afecto natural habla de una condición, hermanos, muy terrible. Mira la condición, cómo se describe a estos hombres que no tienen ese afecto natural. Romanos 1:31. Romanos 1:31 habla de la decadencia, hermano, de esta persona. Cada día está decayendo peor, en un estado de endurecimiento.
Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No tiene misericordia. ¿Dónde debería empezar a tener misericordia yo? En mi casa. ¿Dónde debería manifestarse mi afecto natural que debería tener por pariente, por familia que tengo? En mi casa. Pero si no tiene afecto natural, tampoco tiene misericordia. Y si no tiene misericordia en mi casa, si no tengo misericordia con mis parientes, mucho menos voy a tener misericordia con los de la calle, mucho menos voy a tener misericordia con personas extrañas, mucho menos con personas que no son de mi país, mucho menos personas que son extranjeras. Entonces vemos el orden acá, hermanos, que dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, ¿no? ¿Por qué dirá que es peor que un incrédulo? ¿Por qué dirá que es peor que un incrédulo? Porque no solamente, hermanos, no solamente está negando, no cree, sino incluso su conciencia mismo se ha corrompido. Porque el afecto natural es algo que puede estar en la persona sin necesidad de ser creyente. Naturalmente una persona sin ser creyente por la conciencia sabe que debe amar a su familia, ¿o no? Sabe que debe amar a sus padres, ¿o no? Sabe que debe honrar a su padre y madre, ¿o no? El hijo sabe que debe honrar a su padre y a su madre. El padre y madre saben que deben honrarse unos a otros y amar a su familia. Es algo natural. No necesita una persona ser creyente, convertido, para que sepa que primero tiene que responsabilizarse de su casa. Pero una persona que no tiene ese entendimiento, dice, está negando la fe y es peor que un incrédulo, porque aún su conciencia, hermanos, se ha corrompido. O sea, peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Vamos a ver ahorita algunos versículos en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 dice... Versículo 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Mira, no solamente son incrédulos, sino son corrompidos. ¿No? Nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Peor que incrédulos. Peor que incrédulos, hermano. ¿Y sabes por qué son peores que incrédulos, hermano? ¿Sabes por qué son peores que incrédulos? Porque el incrédulo ignora muchas cosas, ¿no? Nunca aceptó, nunca creyó el incrédulo. Rechazó la fe, rechazó el evangelio, rechazó arrepentirse. Pero estas personas presumen de ser creyentes, presumen de que son realmente personas que han recibido la salvación y la misericordia de Dios. Pero dice en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Toda su posible buena obra que quieran hacer, están reprobados. ¿Por qué? Porque están, hermanos, están violentando el principio incluso de la buena conciencia. Vamos a ver, hermanos, de qué habla esta buena conciencia. ¿Qué pensarían, escuchen, hermanos, qué pensarían ustedes? Y he escuchado muchas veces por ahí, cristianos, entre comillas, que paran metidos en su congregación y descuidan su casa, que paran predicando y haciendo supuestamente la obra de Dios y no proveen para los de su casa. Ese testimonio ¿será agradable delante de Dios? ¿Será agradable delante de Dios? ¿Delante de los hombres? Tampoco, hermano. Nunca pienses que el hacer la obra de Dios violenta la buena conciencia. No violenta, no quebranta. Vamos a ver que Pablo, el apóstol Pablo, cuando hace defensa de sí mismo, de su fe, él dice que andaba
con buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Vamos al libro de Hechos 23:1. Hechos 23:1. Vamos a ver. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Miren lo que dice el capítulo 24, versículo 16. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermanos, la vida cristiana y la vida en el Señor Jesucristo no ofende y no está contraria a la conciencia buena de los hombres, ni tampoco puede ofender a Dios. Si una persona dice: yo estoy sirviendo a Dios, pero por causa de servir a Dios está descuidando y siendo negligente con los suyos, supuestamente por servir a Dios, esta persona no está entendiendo de qué se trata la obra de Dios. Por eso Pablo dice: primeramente sean piadosos con lo de su casa, lo de su familia. Y este testimonio mismo lo da el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos acá entonces, hermanos, lo que Pablo está enseñando, ¿no? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué dirá ha negado la fe? Porque está desechando la fe y la buena conciencia. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículos 19 y 20, ¿no? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La fe en Cristo Jesús no puede ser contrario a la buena conciencia. No puede ser contrario a la buena conciencia. Característica de una secta, cualquier religión que sea, es que por causa de tu fe, tú, no importa si tu familia sufre por tu falta de amor y misericordia por ellos. Es una secta, hermano. Es una secta. Tienes que servir a Cristo, tienes que servir a Dios. Y tu familia, no, tienes que dejarlo a todos ellos. Toman mal esa palabra que Cristo dice: el que ame más padre, madre, hijos, familia, más que a mí no es digno de mí. Ahí no se está refiriéndose a abandonarlos y deshonrarlos. Se está refiriéndose que nuestro amor y nuestro corazón ha sido transformado de un amor idólatra y permisivo por sus pecados. Ahora tenemos un amor en Cristo Jesús para desear su salvación y su santificación. Ya no lo amamos como antes, ahora lo amamos en Cristo Jesús. De la manera que a uno que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. De manera que a nadie conocemos según la carne. A nadie. Entonces toma mal esos versículos para decir que por causa de servir a Dios, servir a Cristo Jesús, tú tienes que desatender a tu familia. Dejar de proveer para ellos.
Y esto, y negar este principio es lo que ha hecho que hoy día abunde tantos falsos profetas, tantos falsos pastores, falsos hombres de Dios. Porque una persona, como dice el principio en el capítulo 3, versículo 4 y 5, ¿cuáles son los requisitos? Estudiar en un seminario teológico, terminar en una academia teológica, ser un erudito en teología. Todo eso puede servir, puede ser herramienta. Capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no puedes proveer para tu familia, ¿cómo vas a proveer para la congregación? Si no puedes proveer para lo de tu casa, ¿cómo vas a proveer para tu prójimo que está en las calles? Si no puedes ser piadoso con ellos, misericordioso con ellos, ¿cómo vas a tener misericordia con personas que no conoces? Todo es un engaño, una hipocresía, es una mentira. Viola el afecto natural, viola el principio del amor. ¿No? Por eso dice bien claramente en el versículo 10 del capítulo 3, si alguien quiere servir a Dios, estos sean sometidos a prueba primero. ¿Y cómo van a ser probados? ¿Dónde? En su casa. Si no pruebas en casa, ¿qué decíamos la semana pasada? Primero trabaja para que ganes tu propio pan. Posiblemente ni para ti mismo has provisto de la palabra de Dios. Posiblemente la palabra que deberías dar a otros, ni tú mismo lo comes. Si tú mismo no lo comes, si el agua que es Cristo no lo bebes, si el pan del cielo no lo comes, mucho menos vas a poder dar para tu casa, para los tuyos, mucho menos para los de afuera. Primero se han sometido a prueba, primero entonces ejercen el diaconado y son irreprensibles, ¿no? Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pero como no se toma en cuenta este principio, ahora cualquier hombre que hable bonito, cualquier hombre que hace muchas cosas, muchas actividades y supuestamente este hombre tiene el talento para servir a Dios. Pero muy claramente acá vemos, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a ver por qué este hombre es así. Es peor que un incrédulo. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres. Una de las razones es que estos hombres, como no aman a los suyos, no aman a su casa, no aman a su familia, mucho menos aman a su prójimo, los de afuera. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos. ¿Por qué? Hermano, yo no puedo predicar y testificar en mi casa, yo no puedo, hermano, hacer porque en mi casa me aborrece, me odian, me desprecian. Escucha lo que dice Pablo. Tengo gran tristeza y profundo dolor en mi corazón, que yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a los parientes en mi carne, a mis hermanos. ¿Pablo se amaba a sí mismo? Él decía, estoy seguro que nada me podrá separar del amor de Cristo, que Dios que es en Cristo Jesús. Pablo estaba amando, que él decía que él tenía amor de sí mismo, ¿no? En el amor de Dios que es en Cristo Jesús nos constriñe, nos mueve. Pero estos hombres son amadores de sí mismos. Están pensando en sí mismos, no piensan en quién deberían pensar primero. Hablando en esta tierra, en mi casa, mi familia. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de mi padre? ¿Qué será de mi madre? ¿Qué será de mis hermanos? ¿No? Ávaros. No les está moviendo el amor de Dios. Avaricia es lo que quieren. Algo quieren para sí mismos. Quieren gloria de este mundo. Quieren dinero. Vanagloriosos. Quieren gloria. Soberbios. Blasfemos. Y mira lo que dice. Desobedientes a los. ¿Sabes por qué no quieren predicar en casa?
¿Cómo pueden predicar y enseñar si son irreverentes, desobedientes a los padres? No tienen testimonio en casa. ¿Por qué? Porque son ingratos. ¿Qué decía Pablo? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Pero ellos son ingratos, impíos, sin afecto natural. Ahí está. Sin afecto, son peores que incrédulos. Porque hasta el incrédulo tiene afecto natural. Hasta el incrédulo sabe que tiene que llevar algo para su papá, su mamá, cualquier cosa buena que venga, tiene que amar a su papá, a su mamá. Pero estos no tienen afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. ¿Por qué? Porque aman los deleites más que a Dios. ¿Y dónde se comprobó esto? En su propia casa. Pero tendrán apariencia de piedad, por eso es que son peores que los incrédulos, tendrán apariencia de piedad. ¿Por qué apariencia de piedad? Tú los ves, parecen hombres de Dios, pueden predicar muy lindo, pueden saber mucha Biblia, pueden querer hacer muchas grandes cosas para Dios, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Dónde negaron esa eficacia? ¿Dónde negaron la fe? En su propia casa, ahí lo negaron. Ahí cuando no hicieron lo que tenían que hacer, en lo poco, si eres mi fiel, te pondré lo mucho, dice el Señor, no lo hicieron en su casa, están negando la eficacia de la piedad de Dios. Están negando la eficacia de la piedad de Dios. ¿Qué dice acá Pablo? A estos, evita. Ese evitar, hermano, dice, resiste a estas personas. Son lobos. No sirven a Dios, sirven a sus propios deseos e intereses. Pero ¿sabes por qué son peligrosos? Como, escuchen, como no quieren hacer ni pueden hacer las cosas en su casa porque son hipócritas, mira lo que dice en el versículo 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. No pueden hacer eso en su casa, proveer para su casa, no pueden proveer para lo suyo, no pueden proveer para su familia, pero sí quieren meterse a otras casas. Quieren hacer la obra en otro lugar donde no le conozcan. Quieren hacer la obra de Dios en lugares donde nadie le conoce, pero no quieren hacerlo en su propia casa, no quieren hacerlo. Y entran a pervertir casas enteras, dice en Tito, capítulo 1, versículo 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, ¿no? Enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Se meten a las casas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué pervierten casas enteras? ¿Por qué enseñan cosas que no convienen? Porque estos hombres supuestamente vienen a predicarlo algo que ellos no viven. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. Estamos hablando de personas que son peores que incrédulos. Peores que incrédulos. Segunda de Pedro 2, 12 y 14. Mira lo que dice. Segunda de Pedro 2, 12 al 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día,
Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Por qué? Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Están reprobados para toda buena obra. Todo donde empezó es que nunca tuvieron amor natural o amor al menos fraternal por el conocimiento de Cristo Jesús. Este amor los llevó y los constriñó a hacer la obra de Dios en su propia casa, en su propia familia. Y si alguien le permitió hacer eso a este hombre, nunca lo amó verdaderamente. Por eso saben ustedes acá que han venido varias personas acá a querer hacer la obra de Dios. Digo, primero en tu casa. Trabaja en tu casa, clama en tu casa, predica en tu casa, enseña en tu casa, glorifica a Dios en tu casa. Si después de esto Dios se ha glorificado, tanto cuando crean o no crean, porque aun cuando no creen tú vas a sufrir oprobio, vas a sufrir por el trabajo de causa de Cristo, pero ha sido testificado el Señor, podrás salir y hacer la obra de Dios a otro lugar. De lo contrario, nada. Sería peor para esta persona, ¿no? 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No solamente en cuestión de los hombres, también en cuestión de las mujeres. Mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 13. Así como estos hombres se meten de casa en casa para pervertir casas enteras, para seducir a las mujeres inconstantes. Mira lo que dice. También hay mujeres que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no conviene, ¿no? Lo que no debieran, ¿no? Entonces, estas personas en el versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿A quiénes están sirviendo? ¿Satanás? ¿No? Satanás. Entonces, hermano, otra vez, volviendo a este mismo tema, hermano. Si alguno no provee para los de su casa, los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. No está haciendo la obra de Dios, está haciendo la obra de Satanás, la obra del diablo. No sirve, está reprobado en cuanto a toda buena obra. Puede hacer muchas cosas, hermano. Incluso por medio de su predicación pueden ser personas convertidas quizás, porque la palabra de Dios puede hacer eso. Pero esta persona, así como Balaam, que por lucro, dice, quiso profetizar por dinero, dice, pero este hombre está condenado, a pesar que por medio de su profecía fue bendecido Israel. Fue bendecido Israel. Por eso el Señor dirá en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos señales, y milagros. El Señor le dirá, nunca les conocí. Porque nunca te movió el amor de Dios. Nunca tuviste el sentir de Cristo Jesús, el sentir de Pablo, el sentir de los apóstoles, el sentir de los profetas. Cuando Dios dijo a Moisés, apártate de este pueblo porque lo voy a destruir, Moisés dijo, Señor, no hagas esto con este pueblo. Perdona su pecado, Señor. O si no, quita mi nombre del libro de la vida. Porque amaba a los suyos, hermano. Amaba a ese pueblo que estaba con él. Sufría por ese pueblo que estaba con él. Era el mismo sentir de Pablo. Y también dice Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso no es el sentir de un hombre, es el sentir de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, pero mayormente los de tu casa. Mayormente los de tu casa. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No? ¿Y quién le predica si no son enviados? Ahora mira lo que dice acá, capítulo 2, versículo
versículo 7. En mismo 1 Timoteo, sigamos leyendo lo que dice, ¿no? Porque hay, capítulo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se dio rescate por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad y en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo fue constituido predicador y enviado apóstol para los gentiles. Todo creyente verdadero también ha sido constituido predicador y enviado para predicar a quienes, a los de su casa. Para eso ha sido constituido, predicar a los de tu casa, a los tuyos. Para eso ha sido constituido, ¿no? Pablo, predicador para los gentiles, pero oraba por los suyos de su casa, predicaba a los de su pueblo. Él decía, era necesario que predique a ustedes, primero a ustedes. Iba a los judíos lo apedreaban, los judíos lo azotaban, los judíos lo encarcelaban. Él seguía predicando. Por eso dice muy claramente, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Pero tú y yo hemos sido principalmente llamados y enviados a predicar a los
liberación de esa potestad del mal y del pecado y las tinieblas, vamos a ver lo que